a todas las funciones, ¿no?, más importantes. La función de la vía respiratoria alta, qué cosa es diferencia entre respiración y ventilación. Los conceptos de ventilación también lo tocamos. Tocamos la constitución, cómo está la estructura fundamentalmente del, de la atmósfera, del aire, oxígeno, nitrógeno y otro gas. Ahí está el dióxido de carbono, que es 0,03%. Esto de acá, que es la fracción inspirada, está en relación al porcentaje de oxígeno del aire inspirado. Esto lo podemos cambiar con la oxigenoterapia y por ende mejoramos esta fracción inspirada. Luego hablamos de la ley de Boyle, ¿no?, que recuerden que el número de moléculas da una presión, pero en relación al volumen y a la temperatura, ¿no? En este ejemplo, si yo manejo el mismo número de moléculas, pero disminuimos el volumen, la presión aumenta con la constante de la temperatura, ¿no? Básicamente, la ley de Dalton, que se aplica frecuentemente en lo que viene a ser la ley, la presión barométrica, ¿no? La sumatoria de las presiones parciales de una mezcla gaseosa da la presión final. Y eso se aplica para la presión barométrica. La presión barométrica es una atmósfera que tiene la concentración de diferentes gases, oxígeno, nitrógeno y otros gases, y todas 760 milímetros de mercurio, que es una atmósfera. La ley de Charles, que es la de la temperatura, y esto que decíamos, qué cosa es la presión inspirada, ¿no?, que en la vía aérea, las moléculas de oxígeno ejercen una presión que está en relación a la presión barométrica de la altitud a nivel del mar. La presión barométrica es 760 milímetros de mercurio. A 37 grados, que es la temperatura corporal, la presión de vapor de agua es 47, y la fracción inspirada es 0,21, porque estamos respirando oxígeno, aire ambiental, que es 21%. Entonces lo multiplico por 0,21. Todo esto sale 150 milímetros de mercurio, que es la presión inspirada. La presión inspirada de oxígeno en la vía aérea es de 150 milímetros de mercurio si estamos respirando aire ambiental a una temperatura corporal de 37 grados centígrados y a una atmósfera de presión barométrica, ¿no? Una atmósfera. Obviamente en metabolismo basal. Nuestra presión inspirada de oxígeno es 150 milímetros de mercurio. Luego decíamos que venía la presión alveolar, que viene a ser la presión inspirada de oxígeno, que ya hemos dicho que es 150, menos la presión arterial de CO2 en una constante, que es el índice respiratorio, que es 40, es la presión de CO2, y la constante de presión arterial de CO2 es 40 y la constante es 0,8. 40 entre 0,8, 50, 150 que es presión inspirada, 150 menos 50 es la presión alveolar, que es 100 milímetros de mercurio. Entonces la presión alveolar es 100 milímetros de mercurio. Si estamos respirando aire ambiental a nivel del mar, a una temperatura corporal de 37 grados centígrados y respirando aire ambiental. La presión alveolar de 100 milímetros de mercurio. Luego había el concepto de gradiente, que es la diferencia entre la presión que existe en el alveolo y la presión que existe en la arteria. Esa gradiente tiene un valor normal que es de 0 a 20. Por consiguiente, si yo sé que la presión alveolar es de 100 milímetros de mercurio y la gradiente, que es la diferencia entre la presión alveolar y la presión arterial, es de 0 a 20, ¿cuánto es la presión arterial? Básicamente de 100 a 80 milímetros de mercurio. Y esa es la presión arterial de oxígeno. Todo lo que esté por debajo de 80 va a ser hipoxemia. Entonces la hipoxemia se define como una presión arterial de oxígeno menos de 80 milímetros. Leves, moderadas y severas, 80-70, 70-60 y menos de 60. ¿Por qué es importante esta hipoxemia severa? Porque esta es la definición de insuficiencia respiratoria. Y hablamos del control de la respiración fundamentalmente, ¿no? Bueno, acá los valores de los gases: presión venosa de oxígeno 40 milímetros de mercurio, presión venosa de CO2 46 milímetros de mercurio, presión alveolar de oxígeno 100 milímetros de mercurio, presión alveolar de CO2 40 milímetros de mercurio, y presión arterial de oxígeno 100 milímetros de mercurio y presión arterial de CO2 40 milímetros de mercurio, que es similar a la del alveolo porque se mantiene el equilibrio, básicamente. Acá el oxígeno en sangre venosa, que es la arteria pulmonar, tiene una PO2 de 40, presión venosa de oxígeno de 40, y como en el alveolo hay 100, entonces las moléculas de oxígeno pasan del alveolo al capilar. En la sangre venosa el CO2 viene en 46 y en el alveolo está en 40, por consiguiente el CO2 sale del capilar al alveolo, hasta que se equiparan las presiones en ambos lados de la membrana. Alveolo de 100 de oxígeno con sangre arterial de 100 de oxígeno. Alveolo de 40 de CO2 y sangre arterial de 40, porque obviamente mantiene el equilibrio. Y esto lo vemos en esta otra gráfica de la parte inferior, ¿no? 40, que viene la presión de oxígeno venosa de 40 y que sube rápidamente a una presión de 100 en un cuarto de segundo, 0,25, y luego termina obviamente
con una presión de 100. Y el CO2, que más bien venía en 47, va a descender hasta 40. Básicamente lo va a descender este CO2. Fundamentalmente, lo que viene 46 va a pasar acá y termina con un CO2 de 40. ¿Ok? Luego tenemos que ya, esto ya lo explicamos, cómo funciona el centro respiratorio, la célula consume el oxígeno y por ende genera más energía y produce más CO2. Esta disminución de oxígeno producto del consumo y ese incremento de CO2 producto de la actividad metabólica son detectados por los quimioreceptores, en este caso los del que se encuentran en el callado de la aórtica y la carótida interna. Entonces son detectados por estos quimioreceptores periféricos que el oxígeno está bajo. Pero lo de la carótida interna, además de que el oxígeno está bajo, detectan que el CO está elevado y le mandan la información al centro respiratorio por intermedio de los núcleos 9 y 10, perdón, pares craneales 9 y 10. El centro respiratorio analiza y suelta una información. Por otro lado, el incremento del CO2 con la disminución de pH y el incremento de la concentración de hidrogeniones son detectados por los quimioreceptores centrales que se encuentran en la leptomeninges, que están midiendo los valores de CO2, hidrógeno y bicarbonato de líquido cefalorraquídeo, que es la misma expresión de lo que está sucediendo en sangre. Y entonces el centro respiratorio detecta que el CO está elevado. Y básicamente le dice al músculo por intermedio del nervio frénico, le dice al músculo diafragmático que estaba en reposo en una cúpula que se contrae. Al contraerse este músculo diafragmático genera una presión negativa dentro de la caja torácica y el aire ingresa y se da la inspiración. Al ingresar la molécula de oxígeno, genera una presión inspirada de oxígeno, pues genera una presión alveolar de oxígeno y por último genera una presión arterial de oxígeno, que son detectadas por estos quimioreceptores, que el oxígeno ya se normalizó, manda el impulso hacia el nervio, hacia el centro respiratorio y se produce la inhibición de la inspiración y se produce la relajación. Igual sucedió con el CO2. El CO2 salió durante la expiración, fundamentalmente. Actúan los músculos inspiratorios, músculos expiratorios y dan la mecánica pulmonar, que estos cambios de presiones, que se traducen en estos cambios de volúmenes que ya hemos hablado y que ustedes han visto en espirometría también. Este centro respiratorio obviamente tiene varias influencias, tiene influencias de los quimioreceptores periféricos, tiene influencia de los quimioreceptores centrales, tiene influencia también obviamente de los receptores proprioceptivos de los músculos y tendones de los miembros superiores, como que también de los valororeceptores y otros receptores sensoriales como el estiramiento del parénquima pulmonar. Todos ellos influyen sobre este centro respiratorio que tiene dos núcleos, amniótico y neumotáctico, de grupo ventral y dorsal, básicamente. Está influenciado entonces el centro respiratorio por los quimioreceptores periféricos, por los proprioceptivos, los receptores proprioceptivos de los músculos y tendones. Está influenciado por los quimioreceptores también de nivel central, además de la corteza cerebral. También estamos hablando de que hay otros receptores como, por ejemplo, receptores a nivel de estiramiento de la hipofaringe, receptores eh, centrales, que ya hemos hablado también, y lo de estiramiento y irritabilidad del parénquima pulmonar. Y acá tenemos los dos núcleos, núcleo neumotáxico, núcleo. Esto lo explicamos también, ¿no? La información viene de los quimioreceptores por el nervio vago y glosofaringeo hacia el grupo medular dorsal. Es activado por el apnéustico y se produce un impulso porque sale por el nervio frénico hacia el diafragma. Se produce la inspiración y una vez que se analizan los valores, es detectado por los quimioreceptores, le informan por el nervio vago glosofaringeo al centro respiratorio que ya el oxígeno está normal, entonces tiene que inhibir la inspiración y actúa el neumotáxico como un inhibidor del amnéustico. Y entonces bloquea el amnéustico y se bloquea el estímulo neural por el nervio frénico y se produce la relajación, por eso que la expiración es pasiva, básicamente. Bueno, esto ya conversamos también sobre el centro neumotáxico, es inhibir la inspiración y el amnéustico estimula la inspiración y en los grupos medulares, ¿no? Dorsal y ventral, que es dorsal es inspiratorio y ventral es inspiratorio y expiratorio en el ejercicio. La expresión anatómica del grupo dorsal es el núcleo fascículo solitario, del núcleo ventral el núcleo ambiguo y retroambiguo y del centro neumotáxico el núcleo parabraquial medio. Bueno, esto ya lo hemos conversado también, básicamente el nervio vago, las vías aferentes y las vías deferentes. De los quimioreceptores, las ramas parasimpáticas del nervio vago y glosofaringeo se dirigen al área rítmica. Los axones de las neuronas del núcleo del fascículo solitario se dirigen a las motoneuronas del nervio frénico y a las del núcleo ambiguo y retroambiguo, a las neuronas motoras de los músculos respiratorios y de los
y de los accesorios de la respiración. Bueno, y hasta el centro respiratorio, ¿no? Como hemos conversado con sus dos núcleos, y el grupo dorsal y ventral. El área rítmica también hemos hablado que es el impulso inspiratorio y el pulso expiratorio, el área neumotáxica que también hemos conversado, el área amniótica también. Así que recuerden, lo más importante acá que es el neumotáxica, su función es limitar la inspiración. Y el amniótico más bien es estimular, su función es inhibir expiración y estimular inspiración. ¿Ok? Los quimiorreceptores periféricos, tanto cuerpo carotídeo y aórticos, cuerpos del callado de la aorta solamente reciben información del oxígeno, mientras que los carotídeos, además del oxígeno, también reciben información del CO2 y pH. Esa es la característica. Y los quimiorreceptores centrales solamente reciben información de CO2 e hidrogeniones, fundamentalmente. Es así que el incremento del CO2 hace que se incremente el CO2 en el hígado cefalorraquídeo, y esto hace que el incremento del CO2 sea un estímulo por los quimiorreceptores centrales y se produce un incremento de la función ventilatoria con la finalidad de reducir este CO2 que se había incrementado. Por otro lado, el CO2 incrementa el CO2 arterial. Este aumento del CO2 hace que se produzca un estímulo a los quimiorreceptores periféricos, y entonces los quimiorreceptores periféricos disminuyen y su intensidad y hacen que el oxígeno disminuya. Y entonces el oxígeno disminuye porque disminuye la frecuencia respiratoria. Y el CO2 se incrementa básicamente, ¿no? Y entonces generalmente se estimula la función ventilatoria para incrementar el oxígeno y para disminuir el CO2. Esto de acá es algo similar, no lo voy a explicar mucho. Traten de interpretar. Este es, digamos, la presión alveolar de oxígeno con una constante 37, 47 y 110. Acá tenemos la presión arterial de CO2 y acá tenemos la función ventilatoria. ¿Qué dice? Que cuando nosotros estamos haciendo hipocapnia, bueno, o puede ser hipercapnia si yo subo de 30 a 40 y 40 a 50, estoy haciendo hipercapnia. Entonces, a medida que yo hago hipercapnia, incremento la función ventilatoria precisamente para botar el CO2 que se está elevando, ¿no? Y si a eso, que hago hipercapnia, se le acentúa la caída del oxígeno, entonces obviamente la hipercapnia es mucho más inmediata y mucho más eficiente. No necesito modificar mucho para que yo pueda mover la curva de oxidación de hemoglobina hacia la izquierda, básicamente, ¿no? Entonces viene a ser el comportamiento. Cuando ya en cambio el CO2 se normaliza o es más alto de lo habitual, entonces fundamentalmente quien manda va a ser el CO2. Se va a generar pequeños incrementos de CO2, ¿no? Básicamente. La función ventilatoria en relación a la hipoxemia. Acá tengo, se hace hipoxemia más o menos cuando hay 60 mililitros de mercurio y se empieza a elevar la función ventilatoria. Pero eso significa que el CO2, tanto en el alveolo, está bajo. Pero cuando el CO2 se eleve, genera un componente adicional a la hipoxemia. ¿Qué cosa es? La hipercapnia. Entonces, las hipoxemias y las hipercapnias estimulan mucho más el centro respiratorio, como lo que dice en la última. Hipoxemias, hipercapnias, o sea, cuanto más bajo está la hipoxemia, más estimula el centro respiratorio. ¿Okay? Oxígeno y pH están los quimiorreceptores periféricos, CO2 quimiorreceptores centrales, y las emociones también influyen en los quimiorreceptores. Luego tenemos el grupo dorsal inspiratorio, el grupo ventral expiratorio, el grupo dorsal, las neuronas somático-motoras, y ahí están el escaleno, el esternocleidomastoideo intercostales de externo y diafragma, básicamente para una actividad netamente inspiratoria. Y acá tenemos el grupo expiratorio de las neuronas somático-motoras, de los intercostales internos y los músculos y oblicuos abdominales. Sabemos nosotros que el tipo expiratorio también está en relación al momento. La inspiración es mucho más corta que la expiración. Uno consume menos tiempo en la inspiración y por consiguiente la expiración es una resultante de los momentos inspiratorios, como está comandado por la frecuencia respiratoria. ¿Okay? Hay restrictor de estiramiento del parénquima pulmonar, ahí lo ven, el de Herring-Breve y el de deflación. El de Herring-Breve lo que hace es que detenga la inspiración y se produce una expiración. Los reflejos rápidos de los propioceptivos de los músculos y tendones, las células plasmáticas aumentan la frecuencia respiratoria. El reflejo de la deflación es una inspiración, es un estímulo de la inspiración netamente. Luego tenemos algunos receptores justacapilares, receptores J,
y receptores irritantes y receptores superiores. ¿Los varoreceptores influyen sobre el centro respiratorio? Claro que sí. La estimulación de los varoreceptores de la aorta y de los senos carotídeos por el aumento de la presión de la arteria pueden causar hipoventilación. El aumento de la presión causa hipoventilación y una disminución de la presión arterial causa más bien una hiperventilación. Es la respuesta, la respuesta ventilatoria, ya sea por hiper o hiperventilación, hacia la fisiología o función respiratoria. ¿El dolor puede causar también problemas? Claro que sí. Un intenso dolor puede producir una apnea. Un intenso dolor puede producir una apnea o un dolor leve puede producir un incremento de la frecuencia respiratoria. Entonces tenemos la estimulación de los nervios aferentes, juegan un papel importante dentro de esta fisiopatología, y el descenso de la temperatura corporal produce una disminución de la frecuencia respiratoria, y la hiperventilación es la fiebre que se debería a la estimulación de los tremores talámicos. Bueno, hay miles de maneras pues, diciendo el receptor, los receptores para la malaria, por ejemplo, bueno, vamos a poner que yo tengo en esta última diapositiva, ¿no? Decíamos que la hiperventilación en la fiebre se debe a la estimulación de los termorreceptores hipotalámicos. O sea, en la medida que yo estimulo con la fiebre los termorreceptores hipotalámicos, lo que se va a producir fundamentalmente es la hiperventilación, el incremento de la frecuencia respiratoria secundario al incremento de la frecuencia respiratoria como consecuencia del incremento de la temperatura, ¿no? Básicamente, que es la fiebre. Por eso que las personas que hacen fiebre hacen taquimia, incremento de la frecuencia respiratoria. Y esto básicamente es esquemático. Acá están las neuronas dorsales, las ventrales, son estimuladas y obviamente desarrollan una motoneurona a nivel de los músculos respiratorios. El nervio férico y los intercostales actúan y hay un músculo respiratorio, hay una ventilación pulmonar, se retroalimentan del valor de CO2, O2 y pH, y obviamente existe una recepción de quimioreceptores a periféricos o centrales, ¿no? Y sea el ciclo básicamente por el nervio vago. Lo mismo que lo que influye en el centro respiratorio. Y decíamos que la mecánica pulmonar era resultante de este control respiratorio. Ahí hablamos también de la inspiración y la expiración, lo decimos. Y algunos músculos que son importantes tener en cuenta en la inspiración y la expiración, que ahí están, básicamente. Y por último, decíamos que la inspiración, la inspiración tiene ciertas características, que incrementa el volumen. Durante la expiración se expulsa todo el volumen que ingresó fundamentalmente, ¿no? Entonces tenemos algunos cambios. En la inspiración, la cavidad torácica aumenta. En la inspiración, el diafragma se contrae. En la inspiración, las costillas son elevadas y la cavidad torácica se ensancha. Y en la expiración, la proporción anterior del esternón se mueve anteriormente y a la cavidad torácica se desplaza. Entonces, lo que hace es de que ingrese una mayor cantidad de volumen, fisiológicamente hablando. En cambio, la expiración, la cavidad disminuye, el diafragma también regresa a su posición habitual, las costillas primero se produce la vena cava a nivel torácico, que se reduce, ¿no? Y por último, el cambio de la posición de la articulación costovertebral, básicamente. Músculos inspiratorios y expiratorios, y lo que decía, ¿no? Que se bajó el diafragma, inmediatamente se baja la presión y se vuelve negativa, y está en punto de balance elástico. Y luego esta presión tiende a aumentar y regresar cero, básicamente, y significa que ahí salió, se calculó la presión afuera, se calculó todo, y en el laboratorio prácticamente es compatible con lo que estaba planificando, ¿no? ¿Okay? Acá están los músculos inspiratorios y expiratorios, que lo hemos revisado, y esto es un poco la fisiología de la respiración, ¿no? En cuanto a la propiedad de colapso que tiene el pulmón. Tiene una propiedad de colapso, básicamente. Las interacciones entre los volúmenes y el gas y las presiones intratorácicas vuelven a cada ventilación. El estudio de las propiedades mecánicas del pulmón y las tareas torácicas tienen dos ramas, la mecánica estática y la mecánica dinámica. Estos son algunos datos que sería bueno que lo revisen en cuanto a los diferenciales de la presión en las diferentes zonas, ¿no?
Presión atmosférica, una atmósfera de 760 milímetros, expiración no hay nada, inspiración no hay nada. Intrapulmonar o intraalveolar, ¿no? Es -1 a -2 y se mide en centímetros de agua, fundamentalmente, ¿no? Y por otro también tenemos el intrapleural o intratorácico, -8, -9 o -4 de agua y -5 de la columna básicamente del final de respiración, ¿no? Entonces, ya que es la presión transpulmonar +7, +5, +5, porque generalmente es positiva, para mantener el colapso alveolar, no se produce el colapso alveolar. Sabemos que la caja torácica tiene una fuerza que se desplaza hacia afuera y el pulmón tiene una fuerza de colapso. Ya hemos dicho que este colapso pulmonar no se da porque el depósito tipo 2 produce el surfactante que disminuye la tensoactividad a nivel del parénquima. Entonces sabemos que existe eso. Y por otro lado, existe un incremento de la presión. En el fin de la expiración, podemos tener una presión transmural de +5, y en el fin o durante la expiración, esa presión transmural es +7, porque se está incrementando, básicamente. Luego tenemos la mecánica, tenemos el flujo. El flujo es la mejor manera de encontrar un flujo, ¿no? Fundamentalmente es cuando es una relación de volumen sobre tiempo, es un flujo. Y cada uno de nosotros tiene su propia flujometría o con sus propios flujos. Entonces, lo que se trata es comparar con lo que se mide por el espirómetro, ¿no? Básicamente, y detectar si hay alguna deficiencia o no. Son similares en la ventilación mecánica y espontánea. Inspiración está por encima de la línea de base y la expiración por debajo. Y ahí tenemos un poco la onda de presión inspiratoria, fundamentalmente en el dibujo. En el primer diapositivo, presión cero, o sea, no entra ni sale, básicamente el parénquima pulmonar, en la parte inferior de -1 a -2 centímetros, y +1 o +2 centímetros de agua, y de 20 a 15 centímetros de agua. Son variables que se pueden ir analizando. Si hay una ventilación espontánea, ven ahí el color rosa y el color azul, se moviliza lentamente, y si hay una ventilación mecánica, existe un pico, fundamentalmente, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Los factores que afectan a la ventilación es la compliance, que es la relación de volumen y temperatura, y que analiza esa variable de acuerdo a la ley general de los gases, de presión, volumen y temperatura, ¿no? Hay una resistencia a la vía aérea, que es la vía aérea que puede dar resistencia, y normalmente puede haber constante de cambio o trabajo respiratorio, ¿no? Que son aleatorios, que se pueden presentar en cualquier momento. La compliance se refieren al cambio de volumen de un sistema cerrado respecto al cambio de presión en que la distingue, básicamente. Entonces, ahí ya tenemos cómo se calcula esa compliance. Un pulmón con un incremento de la compliance será más fácil de distender. Compliance alta y compliance baja, ¿no? Ustedes ven que es mucho más fácil la distensión a la compliance alta, y a la compliance baja generalmente es difícil la distensión. Y nosotros necesitamos un parénquima pulmonar que no repita lo que hemos encontrado, sino fundamentalmente que sea novedoso, innovador en lo que viene de aquí para adelante de la carrera, ¿no? Y por eso estamos trabajando mucho en lo que es simulación pulmonar. En una misma P de distensión, un pulmón con mayor compliance tendrá un volumen mayor, pero no uno con menor compliance. ¿Okay? Esta es la compliance. La compliance normal tiene una parte en la parte delantera que es sistema osteoarticular, y luego tenemos el pulmón. El pulmón tiende a colapsarse y va bien la caja torácica tiende a expandirse, por eso que existe elíptica, ¿no? Caja torácica es la parte superior y elíptica es la parte inferior. Cuando se aumenta esta compliance, entonces lo que vamos a lograr es que esta presión que era normal de 500 centímetros cúbicos se va a elevar, y se eleva a una presión mayor, pero mantener siempre los 2.5 centímetros, básicamente, o 500 centímetros eh, en el minuto. Entonces, esto, tanto la compresa aumentada, normal y compresa disminuida, están básicamente recordados, o sea, hace un recuerdo de ellos en lo que viene a ser la distribución de los gases, básicamente en la fisiología respiratoria, ¿no? La elastancia y la elasticidad pulmonar. El pulmón tiene una propiedad elástica, ¿no? Porque tiene una fibra elástica, fundamentalmente. Entonces, pues la elastancia, propiedad de un cuerpo de volver a su tamaño original luego de ser distendido. Y la elastancia pulmonar estaría dada por la tensión superficial y las propiedades elásticas que tiene el parénquima pulmonar, ¿no? Si yo tengo una liga y la estiro, aumento el tamaño.
o el tamaño de la liga del punto A al punto B, aumento el tamaño, pero mientras que esté sujetando la fuerza. Pero si yo suelto a un extremo de la liga, entonces la liga regresa a su posición habitual porque recupera su fuerza. Eso es lo que estamos refiriendo cuando hablamos de esta compliance, ¿no? Básicamente. La tensión superficial es bastante sencillo porque lo puse en el hemocito tipo 2 y este es un fosfolípido que lo que hace es reducir la posibilidad de colapso alveolar y esto se produce en el recién nacido cuando estos son prematuros, básicamente, porque no ha madurado el pulmón y no ha producido surfactante. Y eso ocurre, el surfactante se produce a partir del séptimo mes de gestación, básicamente, ¿no? Eso se ocurre en los prematuros. El alveolo está recubierto por una capa de líquido que crea una interfase de agua líquido donde se genera una tensión superficial. La tensión superficial tiende a incrementar las presiones elásticas del pulmón y a generar otras volumen. La tensión surfactante es el elemento que disminuye la tensión superficial y por lo tanto disminuye también en la presión atmosférica requerida para mantener el alveolo inflado. La aplicación de la mecánica de fluidos, el aire es un fluido y los principios que gobiernan su movimiento dentro o fuera del pulmón son los de la mecánica de fluidos. Básicamente todo lo que hemos hablado también, ¿no? Bueno, ahí están los tipos de fluidos, turbulentos, transicionales y todo ello. Resistencia es difícil medir en la vía respiratoria, pero la resistencia está puesta dada por la resistencia de la vía aérea o la resistencia a la expansión toracopulmonar. Yo también puedo tener una resistencia, digamos, de la vía aérea o también de expansión. Fundamentalmente vía aérea, ¿no? Y la otra es la resistencia a la expansión del parénquima pulmonar. Durante la respiración corriente, el flujo es altamente turbulento y en tráquea, menos turbulento en bronquios pequeños y laminar en la vía aérea periférica. A medida que se aumenta la sección transversal, o sea, se aumenta la resistencia total en la vía aérea, disminuye la velocidad y el flujo tiende a ser menos turbulento. Es necesario en una respiración normal, el 80% de la resistencia al flujo aéreo está en las vías aéreas de diámetro mayor de 2 milímetros. Resistencia a la vía aérea y volumen, la resistencia al flujo de la vía aérea cambia marcadamente con las diferencias de los volúmenes pulmonares, por lo que su medición se hace a volumen pulmonar conocido. En la dimensión de volumen hay que aumentar la reserva y viceversa, ¿no? Factores que contribuyen a la dependencia de la reserva o volumen pulmonar, la tensión elástica de los alveolos y efectos del sistema nervioso central. Acá tenemos la tensión elástica de los alveolos que ya hemos hablado y también tenemos el parasimpático, el sistema parasimpático a volumen listo, los mecanorreceptores se distinguen y activan enviando la información vía vagal, quien ejerce la acción disminuyendo el tono muscular y la respuesta correspondiente. La constante de tiempo está en relación a los tiempos de desigualdades que se da entre la inspiración y expiración. Recordemos que la inspiración es mucho más corta que la expiración, aproximadamente 1, 2 a 3, ¿no? Que viene a ser la variable. Generalmente es 1 a 3. Estas diferencias regionales pueden ser expresadas en función del constante de tiempo, básicamente, ¿no? Esta es un poco la curva volumen-tiempo, donde prácticamente debemos lograr al primer segundo, ya que se haya prácticamente expulsado el 90%, ¿sí? Y eso nos garantiza que no tengamos una retención en este caso, el dióxido de carbono importante, ¿no? Diferentes constantes de tiempo pueden existir en diferentes regiones del pulmón. El área del pulmón que tiene un incremento de resistencia o disminución de complex tendrá una gran constante de tiempo. Y la unidad de pulmón con gran constante de tiempo requieren gran tiempo inspiratorio para insuflar. Si la frecuencia respiratoria es alta, solo las unidades pulmonares con constante de tiempo corto serán insufladas y por ello mala distribución de gases y disminución de la ventilación alveolar. Lineamientos, ¿no? Ahí ustedes ven, por ejemplo, lo que hay un desarrollo que no es parejo, básicamente es el bronquio izquierdo, agrede, por ejemplo, en la inspiración y en la expiración, que es lo que produce como sale lo que atravesó la membrana alveolo-capilar, como sale por la vía aérea, ¿no? Básicamente. Ahí también estamos hablando de la función ventilativa, fundamentalmente el trabajo respiratorio, donde la rotación elástica del tórax y los pulmones dan un 50% de energía, requieren un 50% de energía. Hay una resistencia a la fricción del flujo y resistencia a la fricción a los tejidos.
El acto fundamentalmente de la respiración espontánea requiere la generación de una presión de la vía aérea, que es una presión de impulso, que es una presión neural, consecutiva a la fuerza contacto inspiratoria que inicia el flujo que sobrepasa las propiedades elásticas del pulmón, de resistencia al flujo y de inercia. Eso todo se está concatenando, esos conceptos, ¿no? Eso ya hemos hablado que es la presión inspirada, ya hemos dicho, los flujos que pueden ser turbulentos y zona lámina también lo hemos dicho, y también hemos dicho que en contexto de fisiología respiratoria, cuando hablamos de resistencia, automáticamente deberíamos nosotros tener una fórmula de resistencia, pero sin embargo, esta fórmula de resistencia es muy complicada que no logra ser aplicable y más bien en su lugar se aplica con el concepto de flujos de la vía aérea. Y estos flujos de la vía aérea pueden aumentar o pueden disminuir, básicamente, y son bastante accesibles para las pruebas de fisiología respiratoria. Entonces vamos a entender que el flujo es una forma de medición de la resistencia. Si nos concentramos en resistencia, entonces está dada que la resistencia del tejido pulmonar más la resistencia de las vías aéreas, eh, básicamente está dado por la resistencia, o sea, la resistencia pulmonar es los dos componentes, vía aérea y expansión tóraco-pulmonar, ¿ok? La resistencia de la vía aérea constituye el 80%, es lo más importante de la vía aérea. A pesar que que el pánico pulmonar es mucho más intenso, mucho de mayor área. La resistencia a las vías aéreas puede elevarse en forma significativa en la presencia de algunas enfermedades, correcto. Las vías aéreas superiores son responsables del 20%, para algunos autores del 10%, o sea, no es lo más importante. En cambio, la resistencia a las vías aéreas periféricas tampoco no es importante, y las vías aéreas de mediano calibre son las que tienen mayor complejidad en la selección de la resistencia, fundamentalmente. ¿Ok? Recuerden, la mayor resistencia al flujo del aire lo oponen las vías aéreas de mediano calibre. Y eso me lleva al otro concepto, el de volumen alto y volumen bajo. Obviamente, si al tener un volumen alto significa que no tengo una buena resistencia, por eso que menos resistencia. Y eso me da una mayor gradiente, y la gradiente generalmente me reproduce todo este incremento de factor de reacción inflamatoria que se está dando, ¿no? Cuando hay volumen bajo, hay mayor esfuerzo expiratorio, la presión pleural está mayor y hay mayor compresión dinámica y hay menor retroceso elástico. La resistencia también puede ser visto de la inervación simpático, mimético y hospital simulado, por ejemplo, ¿no? Entendemos nosotros de que se incrementa la resistencia cuando hay una broncoconstricción, y esto está obedeciendo a un estímulo parasimpático de la acetilcolina, metacolina, histamina y serotonina. Por otro lado, hay una disminución de resistencia porque hay una broncodilatación, y para que haya una broncodilatación tiene que haber un estímulo de óxido nítrico, donde generalmente hace de que el paciente disminuya el oxígeno y el CO2 fundamentalmente, ¿no? Compresión dinámica, ¿qué referimos a ello? Que el aumento de la resistencia de la vía es durante la aspiración forzada, o sea que hay una compresión dinámica por un incremento de los ganglios que comprimen obviamente esta vía aérea. Punto de presiones iguales, las presiones dentro de la vía aérea es igual a la presión por fuera, o sea, con el gradiente cero. Eso es cierto, o sea, yo no puedo manejar gradiente cero y solamente presenta presión con gradiente cero, ¿no? ¿Okay? La finalidad del movimiento, entonces, la finalidad de los movimientos respiratorios es incrementar el flujo aéreo de los pulmones. O sea, con el incremento del flujo aéreo internacional, fundamentalmente vamos a incrementar el flujo aéreo de los pulmones de la región. Por otro lado, el principal músculo inspiratorio es el diafragma, siguiendo los intercostales externos, pectorales, esternocleidomastoideos. Los músculos expiratorios son intercostales internos y rectos y oblicuos abdominales. ¿La expiración normal es resultado de la elasticidad? Claro que sí, porque igual va a haber una contracción en un grado de expiración normal. Y cuando esto regresa por la tabla a una estandarización de la carrera, es ahí cuando sale obviamente esta persona, ¿no? Entonces tenemos en realidad tres trabajos. Uno, el trabajo a desarrollar es el trabajo respiratorio, donde depende del cambio de presión y el cambio de volumen, fundamentalmente, ¿no? Después tenemos el trabajo elástico, que es el necesario para vencer el retroceso elástico. Y por último, el trabajo de la resistencia para vencer la resistencia a la vía aérea.
El trabajo de los pulmones está determinado por el esfuerzo del sistema respiratorio y las propiedades elásticas y de resistencia al aparato respiratorio. Las propiedades mecánicas de la respiración se utilizan la determinante de la distensibilidad pulmonar, las resistencias pulmonares y el trabajo de la respiración. Acá tenemos lo que hemos hablado en un momento, cómo se comporta la mecánica pulmonar en relación al volumen, fundamentalmente, tiene que cuidar la causa. Y acá tenemos los volúmenes y capacidades, ¿no? Que ya hemos hablado. Tenemos volúmenes y capacidades después de un transporte en la membrana, que es un transporte activo, no intercambio gaseoso y todo ello. Y luego tenemos también una respiración intercelular, donde viene hacia el nivel del capilar sistémico, ¿no? Una vez que se agota esta transferencia de la difusión a nivel de la membrana capilar o capilar o del campus a nivel intraalveolar, hay un intercambio entre oxígeno y CO2, entonces se pueden normalizar los valores. Y eso estamos hablando que deberíamos tener un nexo para poder verlo, ¿no? La distensibilidad es esta relación de volumen y fuerza, volumen y requerimiento, ¿no? Digamos, es una relación porque hay una distensibilidad. Es una fuerza que yo realizo para ejercer un volumen determinado y eso me da una distensibilidad. Resulta que esta distensibilidad también puede estar aumentada o puede estar disminuida, va a estar aumentada en el caso hipotético del problema del enfisema, ¿no? Entonces vamos a ver la fibrosis pulmonar o una fibrosis pulmonar, como por ejemplo una enfermedad intersticial, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por ejemplo. Luego tenemos, bueno, vamos a ver ahí los volúmenes y capacidades, volumen de reserva, ¿no? Ya sabemos los volúmenes y capacidades. Luego tenemos el volumen tidal, igual. Los volúmenes de reserva inspiratorio. El volumen de reserva inspiratorio es una mención aparte, ¿no? Porque recuerden que había un volumen a nivel digamos, nosotros tenemos que la sumatoria de volumen dan capacidades. Es así que tenemos un volumen de reserva expiratorio y volumen residual, capacidad residual funcional. Por ejemplo, tenemos volumen tidal más volumen de reserva inspiratorio, capacidad inspiratoria. Entonces ahí estamos viendo de que tiene sus definiciones. Entonces el volumen de reserva inspiratorio es el volumen extra del aire obtenido al realizar una inspiración forzada. El volumen de reserva expiratorio, volumen expulsado en una respiración forzada. Y volumen residual, volumen de aire que se quede en los pulmones de una respiración total, ¿no? Y ahí tenemos una serie de variables, ¿no? Capacidad de reserva funcional, volumen de reserva más volumen de reserva expiratorio. Yo también podría poner, por ejemplo, produce incremento del CO2 y le pongo ya o produce disminución de la presión arterial de CO2. Entonces ya tienen un objetivo básicamente a definir por qué se produce eso, ¿no? La capacidad vital también, igual, ¿no? La capacidad vital es los volúmenes intercambiables, ¿no? Es volumen tidal, volumen de reserva inspiratorio y volumen de reserva expiratorio, ¿no? Y ahí vemos capacidad vital, capacidad de reserva funcional o capacidad pulmonar total. Bueno, esto ya es conocido donde está el volumen tidal, volumen de reserva inspiratorio, esto es volumen tidal, 10 por kilo de peso, volumen de reserva inspiratorio, volumen de reserva expiratorio, volumen residual, no hay nadie acá, y debajo de eso está el cronograma correspondiente y el rol que cada uno de nosotros debe tener durante esa programación. Bueno, ahí solamente esquemático, cómo se genera una capacidad pulmonar total, cómo se genera, cómo tenemos un currículum vitae o capacidad inspiratoria, ¿no? Fundamentalmente. Esto ya hemos revisado, que la sumatoria de las capacidades sean los volúmenes, pues no está mal revisarlo nuevamente. El producto de volumen de aire que se mueve en cada respiración se llama volumen y no necesariamente nos estamos dando cuenta de ese volumen. El número de respiraciones que se produce en un minuto se llama volumen minuto, que viene a ser el volumen minuto y el volumen arterial por la frecuencia respiratoria. Ventilación del espacio muerto anatómico, no se produce intercambio gaseoso y espacio alveolar en el que se hace efectivo el intercambio gaseoso. Acá tengo una sigla interesante que es volumen total es igual al residual más ventilación alveolar. Más viene a ser ventilación alveolar, ¿ok? O sea, es decir, en otra palabra, el volumen tidal se divide en dos grandes componentes, espacio muerto y ventilación alveolar. O sea, en otra palabra,
yo tengo en la cantidad de aire que sí hace intercambio gaseoso, se llama volumen alveolar. Y todo el resto que no hace intercambio gaseoso, independientemente que sea eh, como volumen residual, independientemente de ello, es el espacio muerto, básicamente. Entonces, tenemos espacio muerto es más volumen alveolar es volumen tidal. Como son excluyentes el espacio muerto con el volumen alveolar, uno puede decir, ya, entonces el volumen alveolar es igual al volumen tidal menos el espacio muerto. ¿De acuerdo? O yo podría decir que el espacio muerto es igual al volumen tidal menos el volumen alveolar. ¿Ok? Bueno, el tiempo expiratorio es más corto que el tiempo inspiratorio, ¿no? Es 1 a 3 segundos aproximadamente. Y luego hablamos del espacio muerto anatómico, el espacio muerto de conducción, el espacio muerto anatómico, el que se encuentra en la vía aérea, y el espacio muerto de conducción, o el espacio muerto de eh, uno es espacio muerto anatómico, que está en zona de conducción, y el otro es espacio muerto fisiológico, que es todo aquel aire que no hace intercambio gaseoso. Todo lo que no hace intercambio gaseoso es espacio muerto fisiológico. Y dentro de él está el espacio muerto anatómico, que es todo lo que no hace intercambio gaseoso, pero que se encuentra en una zona de conducción de aire, ¿no? Básicamente. Eh, Luego tenemos que el espacio muerto en general es excluyente con es excluyente con el volumen alveolar. O sea, lo que no es volumen alveolar es espacio muerto y lo que no es espacio muerto es volumen alveolar. Así es fácil. ¿Okay? La sumatoria del volumen alveolar con el espacio muerto viene a ser el volumen tidal, básicamente. Muy bien. Bueno, ya hemos hablado, esto es igual, y la perfusión, ¿no? Hay factores, la interacción de las personas, de las presiones arterial, venosa y alveolar y la gravedad, ¿no? Y ahí vemos diferentes zonas, ¿no? Creo que sí logramos ver esto. La zona superior, donde la presión alveolar es mayor que la presión arterial y mayor que la presión venosa. La zona media, la zona 2, donde la presión arterial es mayor que la presión alveolar y esta es mayor que la presión venosa. Y la tercera zona, que es la parte inferior, donde la presión arterial es mayor que la presión venosa y esta es mayor que la presión alveolar. Entonces, ¿y eso por qué ocurre? Porque no todas las unidades alveolocapilares están igual distribuidas. Es así que va a influenciar sobre ellos la gravedad y también la posición, fundamentalmente, ¿no? Recuerden que nuestra bomba recibe vena cava por las venas cava, tanto superior e inferior, recibe la sangre producto del metabolismo celular, y eso pasa al ventrículo derecho, y el ventrículo derecho sale hacia la arteria pulmonar, y perfumimos nosotros los alveolos con una presión arterial sistólica de 25 y diastólica de 8, básicamente bastante bajo, ¿no? Y esta es la resistencia vascular en fórmula. Básicamente, la resistencia vascular es igual a la presión alveolar menos la presión capilar entre una grande. Esa es la presión capilar pulmonar o presión cuña, básicamente según la y el gasto cardíaco. Normalmente 250 dinas por segundo, fundamentalmente. La resistencia vascular pulmonar, los mecanismos que producen resistencia, unos mecanismos de reclutamiento capilar, número de vasos perfundidos, y la distensión capilar, que es la cantidad de la perfusión, fundamentalmente, ¿no? Esa es la perfusión, ¿no? Y cuando hablamos de perfusión, ahí hablamos de la vasoconstricción hipóxica, ¿no? El aumento de la presión arterial de oxígeno va a producir vasodilatación pulmonar y la disminución de la presión alveolar de oxígeno va a poder producir vasoconstricción potente o muy intensa, básicamente, ¿no? Bueno, estos de acá son factores que afectan la resistencia, como es, por ejemplo, la baja de la presión alveolar, la hipercapnia, la acidosis, la hipotermia, la estimulación simpática, agonistas de alfa-adrenérgicos o flujo sanguíneo pulmonar, presión en la vía aérea, embolia pulmonar o angiotensina 2, en el caso de que tengamos vasoconstricción pulmonar. Y cuando se tiene vasodilatación pulmonar, esto es lo contrario: oxigenoterapia, hipocapnia, alcalosis, antagonistas beta-adrenérgicos, isoproterenol, butamina, nitroprusiato, prostaglandina y teofilina. Ustedes han revisado algunas preguntas y ustedes se pueden preguntar cuál de estos factores se ve comúnmente, está tanto en sangre arterial como en sangre venosa, porque a fin de cuentas viene de uno de sus orígenes. ¿Cuál es el que estaríamos por elegir? Oxígeno, hipocapnia, alcalosis, agonistas, isoproterenol, butamina, nitroprusiato, prostaglandina E1 y teofilina. ¿Cuál sería?
Una pregunta de teoría, básicamente. Y cuando hablamos de la difusión, la dejamos ahí, ¿no? Hablamos de esta membrana alveolo-capilar, pero no solamente difusión se produce en la membrana alveolo-capilar, sino en otros factores. ¿Qué es lo que ocurre? Por ejemplo, en este extremo izquierdo tenemos, por ejemplo, el capilar y acá tenemos el centro respiratorio con su bomba correspondiente, ¿no? Su centro agnóstico, neumotáctico, grupo C, grupo ventral. Lo cierto que de esta sala se puede comandar el maniquí que está en la cama número tal, por ejemplo, y se puede simular que yo tengo tos, eso nadie me está viendo porque el docente está hablando el simulador está respondiendo. Entonces yo lo tengo que examinar y si me daría dolor en el pecho del lado izquierdo y me da un derrame pleural en el lado derecho, algo anda mal, básicamente, ¿no? Esta membrana alveolo-capilar tiene un surfactante, tiene un epitelio alveolar, un endotelio capilar, tiene una base, un intersticio de pared pulmonar, la membrana basal del endotelio capilar y la célula endotelial, básicamente, ¿no? La difusión del movimiento de las moléculas del gas de una zona de mayor presión a una zona de presión es una difusión pasiva fundamentalmente, ¿no? Y es así que el oxígeno atraviesa viene prácticamente todo el oxígeno que estaba en el alveolo va a pasar, porque tiene una gran avidez por oxígeno. Áreas que influyen, áreas de superficie total de membrana alveolo-capilar y grosor de tejidos y coeficiente de difusión del gas. Muy bien. Bueno, es un resumen de las presiones parciales de los gases, ¿no? Aire inspirado, en la sangre venosa, en el aire o tráquea humidificado, ¿no? Sangre arterial y difusión a través de los medios alveolo capsular. Entonces, ¿qué tenemos? Ese es el panorama general. Vamos a empezar por acá, por el aire inspirado. Vamos a poner que una persona de 30% de oxígeno se fue a 150, eso, considerablemente, ¿no? En CO2 tenía 0,03 y quedó en 0,03, básicamente sigue igual, a pesar que se dan las instrucciones para que mejoren. Otros, pues decíamos, es de 4 a 5,7. A nivel de la tráquea humidificado, tenemos ahí un 713 milímetros de mercurio, que es lo que multiplicamos por 0,21, fundamentalmente. En sangre venosa, presión venosa oxígeno de 40, presión venosa de CO2 de 46, pH 76 y saturación 75. O sea, está un poco bastante distante, ¿no? Esa es la ley de difusión, que no es otra cosa más que la constante seguridad por la presión alveolar menos la presión ese capilar, si no me equivoco, es igual a una distancia recorrida de 25 mililitros por minuto por milímetro de mercurio, básicamente, ¿no? Esta es la gráfica que le hemos puesto en la parte de difusión, cómo pasa el CO2 de 40, sube rápidamente a 100, y el CO2 que pasa de 45 debe bajar rápidamente a 40 para mantener más o menos una población cautiva de moto. La medición del monóxido de carbono lo hace fundamentalmente la secretaria a indicaciones del jefe, ¿no? Que indica, no, todo este tema pueden hacerlo por ahí, ¿ya? Y entonces hay una prueba que es la difusión de monóxido de carbono, que consiste en que la persona toma una respiración tiene una concentración conocida de monóxido de carbono, hace una inspiración máxima, el monóxido de carbono está ahí, difunde obviamente el monóxido de carbono y después el equipo lo que midió también son los volúmenes residuales y infiere un valor hacia la capacidad pulmonar total. Entonces ya la capacidad pulmonar total vamos a poner que sea 3 litros. Entonces, y que eso representa el 90%, entonces está muy bien. Y con esa capacidad vital, obviamente, es lo que se ha medido en ese momento. La medición del monóxido de carbono es medir esa concentración de monóxido de carbono en el aire inspirado y el aire expirado, saca una diferencia, esa diferencia está en el glóbulo rojo y el resto sale, fundamentalmente, ¿no? Entonces sirve básicamente para medir ese componente de membrana. Ahí tenemos dos componentes en la prueba, el de membrana y el sanguíneo. El de membrana fundamentalmente funciona con el intercambio, que se conoce, con la distancia de difusión, que es el grosor de la membrana, y con la presión parcial, que se conoce. El componente sanguíneo es la reacción, que es el flujo sanguíneo, que yo manifiesto que tengo un flujo normal, una presión arterial normal, y además tengo una concentración de hemoglobina que también es normal. Entonces, teniendo todo eso, de esas 5 variables, 4 se tienen, excepto de las 5 la que no se tiene es la distancia recorrida, básicamente. No se tiene ese dato. Se tiene, por ejemplo, aproximadamente. ¿Okay? Entonces,
De 5 variables conocidas, las 4, la que queda por conocer, nos va a dar la variable adecuada. La reacción BQ se resume en esta gráfica, ¿no? No toda la zona de perinia pulmonar están ventilados igual que perfundidos. Hay zonas más ventiladas, más perfundidas, menos perfundidas, y hay zonas más ventiladas, menos perfundidas. Entonces, esa es la reacción BQ, fundamentalmente el desequilibrio BQ. Por otro lado, sabemos que esta es la perfusión y la ventilación. Hay mayor captación alveolar en las bases que en el ápice del parénquima pulmonar. Hay mayor captación en las bases. Entonces, también eso habría que evaluar porque no estamos llegando a la población que queríamos llegar, ¿no? Fundamentalmente. Ok. Acá tenemos una presión intrapleural de menos 10 centímetros de agua, bastante negativa, ¿no? Básicamente menos 5 centímetros de agua en la parte inferior y menos 10 centímetros de agua en la parte superior, ¿no? Esa es la presión intrapleural. Y eso es lo mismo, la perfusión y ventilación aumentan progresivamente del vértice de la base del pulmón. Sin embargo, la perfusión lo hace en una manera más acentuada. Por ello, la relación del BQ disminuye de sede al vértice de la base. ¿Okay? Relación BQ dice, ¿no? Ventilación alveolar, 4 litros, gasto cardíaco, 5 litros por año. El BQ entonces igual a 4 de 5, 0.8, que es el índice respiratorio, y el recambio de gases normales depende de la reacción BQ, fundamentalmente. El espacio muerto, ¿no? La ventilación de espacio muerto sin tener y confirmar el espacio muerto, la ventilación sin perjuicio. Entonces estamos hablando que hay una función ventilatoria. Ese alveolo, por ejemplo, que vemos acá, no está ventilado. Por consiguiente, no puede perfundirse, ¿no? Entonces hay una hipoxemia, que no es refractaria. Pero vamos a poner que el otro alveolo sí se puede difundir y se puede evacuar con una toracostería diagnóstica. No se puede allá, entonces mapeamos su frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura corporal, y los dos deben ser similares frente a un mismo esfuerzo. Deberían ser, ¿no? O sea, el tiempo de recuperación va a alargarse. Y se le hace que pasen obviamente por los receptores propulsivos de los miembros y tendones, fundamentalmente. En ese momento se hace el estímulo correspondiente para que se produzca ese enlace. ¿No? Ventilación de espacio muerto, ventilación sin perfusión y el shunt, básicamente. El shunt, ¿no? Sangre que entra al sistema arterial sin haber perfundido áreas ventiladas pulmonares. Shunt anatómico, shunt fisiológico, 2 al 5%. El shunt intrapulmonar sin catéter se advierte pulmonar, ¿no? Cuando el contenido de, a ver, es el contenido arterial de oxígeno 0.2, ¿no? 3.5 más 0. Se asume que la diferencia arteriovenosas en el contenido de oxígeno, la unión de aurículo ventricular es de 3.5 volúmenes por ciento. El shunt intrapulmonar es cuando no llegamos a ese 100% y lo ponemos en texto, digamos, ¿no? O sea, por ejemplo, un shunt es sangre no hace intercambio gaseoso, básicamente. Yo le ofrezco una presión de dosis de oxígeno, vamos a poner de 55, está en el rango de salir oxígeno, pues le pongo una presión de CO2 de 80 con pH acidótico 7.3, ya le hago dudar. Entonces digo, bueno, ¿qué priorizo? Priorizo el pH, priorizo o priorizo lo que me está pidiendo que le arregle el cabello, por poner no, hay que priorizar obviamente el chat, básicamente, ¿no? Bueno, acá tenemos los contenidos, contenido de oxígeno y contenido arterial de oxígeno, contenido venoso de oxígeno, ¿no? Básicamente la diferencia en realidad de esos contenidos, ¿no? Esta es la relación arterial alveolar de oxígeno. Ya hemos hablado de esta fórmula, que es la presión alveolar, fundamentalmente. Estamos hablando acá de shunt, tanto moderado significativo, la relación de este shunt con la presión alveolar de oxígeno, fundamentalmente, ¿no? El segundo concepto es el PAFI, o sea, presión arterial de oxígeno entre fracción inspirada. Y ustedes ven que un PAFI de 500 es más o menos un 5% de shunt. Un PAFI de 400 me da un 10% de shunt. Un PAFI de 300 me está dando 15% de shunt. Y un PAFI con 200 me está dando 20% de
de 20% de shunt, básicamente. Entonces, el PAFI va a ir disminuyendo en relación al incremento del shunt. ¿Ok? No olvidar, el PAFI va a ir disminuyendo en relación al incremento del shunt. Esta es la gradient alveolar arterial que hemos hablado, que tiene un valor normal de 0 a 20. ¿Qué significa? La presión alveolar de oxígeno es calculada a partir de la ecuación del gas alveolar. El paciente debe recibir 100% de oxígeno al menos por 15 minutos para eliminar otras causas de gradiente alveolar arterial elevado, diferentes al shunt. Cada 20 minutos de diferencia equivalente al 1% del shunt. El desequilibrio BQ viene a ser otra parte de la fisiología respiratoria, que es el desequilibrio BQ. No sé cómo estamos de tiempo, no sé si alguien me ayuda con el tiempo. Sí, en 5 minutos yo creo que terminamos esta parte, ¿ya? Este es el desequilibrio BQ, digamos, ¿no? Hay una relación ventilación-perfusión, no todos los alveolos están igual de ventilados que igual de perfundidos. Y también hablamos de espacio muerto. Por ejemplo, ¿no? Vamos a poner que yo tengo una unidad alveolo capilar que no está perfundida, está solamente ventilada. Por consiguiente, no hay difusión. Ya hemos dicho que para que haya difusión tiene que haber dos funciones. Entonces, no hay intercambio gaseoso. Por consiguiente, no hay volumen alveolar. ¿Y cuál es la contraparte del volumen alveolar? Es el espacio muerto. Entonces, recuerden que decíamos, ¿no? Si aumento el volumen alveolar, tiene que disminuir el espacio muerto. Si disminuye el espacio muerto, tengo que aumentar el volumen alveolar para mantener el volumen tidal. El volumen tidal es igual al volumen alveolar más el espacio muerto, ¿de acuerdo? Y el espacio muerto con el volumen alveolar son excluyentes, no se sobreponen. Entonces, correcto. ¿Qué pasa si yo tengo un alveolo que no hace difusión? Por consiguiente, no hay intercambio gaseoso, no hay volumen alveolar y todo el alveolo es espacio muerto. El espacio muerto aumentó, básicamente. Entonces, incrementamos el espacio muerto. Cuando no existe una ventilación, cuando no existe una perfusión. No existe perfusión, no hay intercambio gaseoso y solamente hay espacio muerto. Y por consiguiente, el espacio muerto se incrementa. Por otro lado, ¿qué pasa si una alveolo capilar no está ventilada y más bien está perfundida? ¿Qué significa? Que la sangre venosa que llega al alveolo por los capilares de la arteria pulmonar, al alveolo no estar ventilado, no va a haber intercambio gaseoso y va a continuar la sangre venosa por el lado arterial y va a salir como sangre arterial, pero con los valores similares a la sangre venosa porque no hubo un intercambio gaseoso. Ese es un cortocircuito, ese es un shunt, o sea, incremento al shunt, básicamente. Bueno, ahí está un poco lo que hemos explicado, un shunt anatómico, lo normal, un shunt y un espacio muerto. ¿Ven? Como hay el espacio muerto con pobre perfusión, luego tiene una perfusión normal, pero con alveolo no ventilado, es un shunt, y lo normal es que esté bien ventilado y bien perfundido, básicamente dependiendo de la zona. Entonces decíamos eso, ¿no? Básicamente el shunt. Y ahí está la gradiente alveolar arterial. La disparidad de ventilación minuto. Un aumento de la ventilación minuto no asociado a la disminución esperada de la presión arterial de CO2 debe generar una sospecha de ventilación del espacio muerto. Excluir incremento de la tasa metabólica así la producción del dióxido de carbono. Es la relación del volumen del espacio muerto y el volumen tidal. Presión arterial de oxígeno, de presión arterial CO2 menos el PCO2, que es la presión parcial de CO2 en el aire expirado, fundamentalmente entre la presión arterial del CO2. Y me da un valor normal de 25 a 40% de rango, fundamentalmente. Y esta es la gráfica clásica del BQ, fundamentalmente. Si ustedes ven en la zona baja del pulmón, zona baja del pulmón, zona apical del pulmón, la perfusión es mayor que la ventilación en la zona basal del pulmón. En la zona apical del pulmón, la ventilación es mayor que la perfusión. Y por ende, el BQ en esta zona va a ser un BQ mayor a 1, porque la ventilación es mayor que la perfusión, BQ mayor a 1. En cambio, acá tener mayor perfusión que ventilación, el BQ es menor a 1, fundamentalmente. ¿Y qué significa eso? Significa que cuando tengamos en la base del pulmón
una ventilación disminuida, fundamentalmente va a haber una disminución del oxígeno, mientras que cuando tengamos un BQ mayor a 1, se comporta como un alveolo hiperventilado y por consiguiente va a incrementarse las moléculas de oxígeno, como que se van a reducir las moléculas de CO2. Y en la base del pulmón, al tener una unidad alveolo capilar menos, una unidad alveolo, una unidad, un BQ, digamos, un BQ menor a 1, entonces decimos que la perfusión es mayor que la ventilación, ese alveolo se comporta como un alveolo hipoventilado, y un alveolo hipoventilado van a tener poca cantidad de oxígeno, reduce la molécula de oxígeno y gran cantidad de CO2 inversamente, básicamente. Bueno, lo mismo, ahí está la ventilación y la perfusión, ¿no? Y por último, esto me lleva a los cambios que se producen dentro del parénquima pulmonar de unidad alveolo capilar. Decíamos que el BQ, voy a poner solamente el BQ, en el ápice pulmón es mayor a 1. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener mayor cantidad de ventilación y menor cantidad de perfusión, ¿ok? Y eso hace que el BQ sea mayor a 1. Allá, BQ 3.3 mayor a 1. Tiene mayor cantidad de oxígeno porque está más ventilado, 132. Obviamente va a tener menos cantidad de CO2 y obviamente como tenemos un pH o vamos a tener, por ejemplo, una mayor ventilación que la perfusión, el pH, y vamos a tener poca cantidad de CO2, entonces lo que va a ser es generalmente un pH alcalino, 7,51. Mientras que cuando nos vamos a la base, esta presión de oxígeno, que era alta en el ápice, en la base va a estar baja, 89. Este CO2, acá está, que ya de por sí estaba alta, ahora en la baja va a estar, perdón, acá estaba en 40, el CO2, acá tenemos un CO2, por ejemplo, de 42 y acá está un CO2 de 49. Al tener un CO2 de 49, el pH cae, al tener un CO2 de 42, el pH se eleva, básicamente. Y acá está la presión arterial de CO2, ¿ven? 28 fundamentalmente. Entonces tenemos una poca cantidad de CO2 y eso hace que se eleve el pH. Y acá tenemos un PO2 que está por encima del 40, por consiguiente el pH va a caer, 7,79. ¿Ok? Muy bien, yo creo que llegamos ahí nomás. ¿Alguna pregunta? Nos estamos quedando en transporte de gases. El día martes a las 9 de la noche hacemos transporte de gases, ¿de acuerdo? 9, 9:30. Está bien, doctor. Terminamos el transporte de gases hasta el final. Y el día miércoles presencial de 1 a 3 hacemos el repaso. ¿Está claro? Sí, doctor, está claro. Están durmiendo. Está claro, ¿no? Estoy reflexionando. ¿Perfecto? Sí, doctor. Muy bien. Entonces quedamos ahí y vamos a descansar, ¿ya? Ok, chicos. Hasta luego, doctor. Hasta luego.